Estamos de vuelta en Desenlaces. Dejamos un tema muy importante antes de ir al corte, que es el tema de los derechos humanos. Decía yo en el bloque anterior que algunas personas que nos están viendo en este momento en sus hogares o en sus lugares de trabajo y tienen algún familiar fuera de nuestra frontera, seguramente ha visto algún canal de televisión y dice que aquí en Venezuela hay una constante y reiterada violación de los derechos humanos. Hay matrices de opinión que se han logrado sembrar desde algunos países que adversan abiertamente lo que se viene haciendo en Venezuela, donde pareciera que el interés es hacernos ver como un país violador de derechos humanos. ¿Qué opinión le merece esto? Mira, Rodolfo, yo con mucho compromiso lo digo y lo repito, Venezuela es uno de los países que más garantiza los derechos humanos. Nosotros tuvimos la experiencia de recibir gratamente a los defensores públicos ante el Mercosur, porque también incursionamos en el Mercosur como defensa pública, y el año pasado tuvimos el honor de recibirlos, tuvimos intercambio de conocimientos, intercambios de vivencias, y ellos se quedaban impactados con lo que era nuestro sistema de justicia, con lo que era la gratuidad de la asistencia al desvalido, de la asistencia a nuestros ciudadanos. Hay países en los que tú tienes que demostrar que careces de recursos económicos para tener acceso a la justicia. Ahora me pregunto yo, en ese demostrar que careces de recursos económicos, ¿no debes invertir algún tipo de remuneración? Entonces, nosotros, hablo propiamente por la institución de la defensa pública no se le pide ningún tipo de balance a nadie, no se le pide ningún tipo de estado de cuenta, no se le pide la condición racial, política, social, no se le pide, no se le exige nada para ser atendidos por la defensa pública. Entonces, si eso no es garantía de derechos humanos, yo no sé qué nombre pueda tener, no solamente a través de la defensa pública, puedo decir que lo he visto a través de las demás instituciones del Estado con las cuales he tenido el honor de trabajar de manera mancomunada. Nuestros defensores públicos ante el Mercosur nos decían que ellos no tienen las competencias especializadas que nosotros tenemos. Ellos no tienen la materia agraria, ellos no tienen la materia militar, correcto, ellos no tienen la materia policial, ellos solamente son defensa pública, en muchos países son defensa pública en materia penal. Y en los países que tienen algún tipo de clasificación en cuanto a la materia no penal, con lo que cuentan es con una oficina centralizada. Vaya la cantidad de casos que pueda tener un país que tenga una oficina centralizada y que se encargue de resolver de todos los casos agrarios de ese estado. Entonces, o sea, yo no entiendo cómo hay personas que todavía se empeñan en mancillar el nombre del Estado venezolano, de nuestra patria, cuando el Estado venezolano sí está trabajando, cuando nosotros como representantes de instituciones del Estado estamos trabajando para el bien común de todos nuestros ciudadanos, y bueno, y lo hemos hecho de manera mancomunada, lo hemos hecho de manera abierta. Los defensores ante el Mercosur se quedaban sorprendidos porque las personas que se encuentran privadas de libertad acuden ante los tribunales de justicia y no entran esposados al tribunal propiamente dicho o a la sala de audiencia. Eso es garantía de derechos humanos. En otros países entran esposados, en otros países declaran esposados. Y nuestra Constitución dice que todo ciudadano que se encuentre privado de libertad y es presentado ante un órgano de administración de justicia debe declarar libre de apremio y coacción. Entonces, una persona que se encuentra esposada, claro, ¿cómo declara libre de apremio y coacción? Correcto. En otros países declaran esposados, en otros países no tienen la oportunidad de entrevistarse a solas con el defensor público. Todas esas experiencias las compartimos con nuestros defensores públicos del Mercosur. Ellos se quedaban sorprendidos con lo que era nuestro sistema de justicia, el sistema de justicia del Estado venezolano, incluyéndonos a todos, tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial como a la defensa pública. Y sobre todo con lo que es la gratuidad y la autonomía de la defensa pública. Nosotros somos un órgano autónomo. En otros países la defensa pública depende del Ministerio de Justicia, en otros depende del Poder Judicial, no tienen ese carácter de autónomo como la defensa pública anteriormente aquí tampoco la tenía, pero gracias al presidente Chávez pues se le dio esta autonomía a la institución. Entonces, si no estamos tributando en esto, en el acceso gratuito, realmente gratuito, del acceso a la justicia, si eso no es garantía de derecho humano, no sé qué nombre pueda tener. Sí, porque inclusive, tanto es cierto lo que menciona, que hay países o estados, hablando en términos de derecho internacional,
que no han suscrito en su vida, nunca, jamás, un tratado en materia de derechos humanos y se dan el lujo de señalarnos con el dedo, se dan el lujo de elaborar una lista de los países violadores de derechos humanos cuando ellos nunca han suscrito un tratado internacional en la materia. Y bueno, en esas estamos. Y bueno, medios de comunicación internacionales, que vale la pena decirlo, se han hecho eco de todo esto, esta campaña negativa en contra de Venezuela. Esos son ejemplos importantes. Sí, claro que sí, Venezuela cuenta con su propio plan de derechos humanos, al cual estamos incorporados nosotros como Defensa Pública, como institución, y bueno, hemos tenido cualquier tipo de contacto con el secretario Larry Daboe, y de verdad que hemos contribuido en todo lo que hemos podido, trascendiendo más allá, aparte de lo jurídico, lo social, en cuanto a la garantía de contribuir con este plan de derechos humanos realizado a través de nuestro Estado venezolano. Ahora, otro aspecto importante del tema de los derechos humanos es cómo se encuentra el sistema penitenciario en la actualidad, porque hay mucha gente que ve un recinto penitenciario y lo ve como un ente para puro castigar a la persona que transgredió la ley, a la persona que cometió un delito. Si bien es cierto que eso debe, obviamente, tiene una naturaleza que es lógica, una persona que haya transgredido la ley debe pagar por ello, pero también hay una visión distinta hoy en día de lo que debe ser un recinto donde estén privados de libertad. Lo que pasa es que hay algún tipo de sector que de repente confunde impunidad con humanidad. Y no se trata de que vamos a ser impunes ante las posibles comisiones de hechos punibles, pero si se comete algún tipo de delito, pues el Estado venezolano es garante de velar por los derechos de estas personas que son susceptibles de una prisión, que son susceptibles de una privativa de libertad. Claro. Y por eso es que estamos en el sistema penitenciario humanista, gracias al trabajo desarrollado por nuestra ministra Iris Valera, a quien celebro y felicito porque de verdad ha sido un gran trabajo el que ha hecho, humanizando la mayoría de nuestras cárceles en el Estado venezolano, y nosotros tuvimos la oportunidad también a través de nuestros defensores públicos del Mercosur, y te recalco tanto esto porque no es que lo digo yo como miembro de la institución de la defensa pública o como ciudadana venezolana, sino que también fue la experiencia y fue lo vivido por nuestros defensores públicos que pertenecen a otros países, y ellos se quedaron sensibilizados ante la humanización de nuestro sistema penitenciario. Ellos tuvieron la oportunidad de ingresar al rodeo, hicimos un acto cultural allí, la ministra nos recibió con un acto cultural, visitamos las cárceles, hablamos con los detenidos, un detenido se acercó y planteó una queja, inmediatamente se le resolvió, y la opinión del defensor público ante el Mercosur fue que él sí creía que eso existía, y fue por el hecho de que ese detenido había planteado una queja ante una autoridad, porque en su país jamás que una autoridad pasara, ni siquiera que ingresara, porque claro, lamentablemente no ingresan, claro, pero que percibiera algún tipo de queja, un privado de libertad, jamás. Nosotros tuvimos la oportunidad de acudir a programas radiales, y nuestros defensores públicos ante el Mercosur decían que ni siquiera en su país ellos se sentaban con la máxima autoridad de la defensa pública o se sentaban con algún viceministro del Estado venezolano, y mucho menos podían conocer a algún ministro. Ellos tuvieron la oportunidad de conocer a nuestra ministra Iris Valera, de conocer a algunos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, así como del Defensor del Pueblo, y ellos se sentían agradados de conocer a nuestras autoridades. Y en cuanto al sistema penitenciario, mira, ellos de verdad que se quedaban completamente complacidos con ver el sistema humanizado de nuestro sistema penitenciario. ¿Y es garante la defensa pública de que se cumpla lo que establece la norma dentro de un recinto penitenciario? Sí, porque nuestros defensores también se encuentran en el compromiso de efectuar visitas carcelarias a sus defendidos. Al momento de asistir a la visita carcelaria a sus defendidos, también atienden cualquier queja que le pueda interponer otro privado de libertad que tenga defensa privada. Y este defensor le canaliza a través del órgano jurisdiccional que lleva el expediente de esta persona. O sea, también somos como algún tipo de intermediario en cuanto al problema que pueda tener el detenido en algún recinto penitenciario. Pero hay visitas constantes de los defensores a los privados de libertad sin ningún tipo de limitación dentro de un recinto. Dentro del recinto penitenciario efectúan las visitas, ciertamente. Y si se detecta allí que hay alguna irregularidad o algún inconveniente, ¿tiene la inmediatamente potestad? la reportan, sí, inmediatamente la reportan, bien sea a la Dirección de Actuación Procesal, que es la que se encarga de tramitar algún tipo de queja que pueda tener algún defensor en cuanto a su privado, y si es necesario pues hacer algún tipo de requerimiento formal a la Defensoría del Pueblo, también la hemos hecho. Entonces siempre estamos trabajando de manera mancomunada, siempre y cuando sea en cuanto a garantía de derechos humanos del privado de libertad, que es el débil jurídico de todo proceso penal. Sin duda. Debo hacer una nueva pausa. Al regreso del corte quiero que toquemos algunos puntos que todavía nos quedan porque es el último bloque.
Si usted quiere interactuar con la doctora Susana Barreiros, hágalo a través de nuestras redes sociales, Desenlaces TV en Twitter y Desenlaces TV en Instagram. Ya venimos.